buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro mensaje del profeta Isaías y vamos a ir a Isaías capítulo 6, ahí en nuestras Biblias. Isaías capítulo 6, el mensaje de Dios a través del profeta Isaías. El día de hoy vamos a considerar el llamamiento de Isaías. Es una visión que tiene Isaías, y en esta visión él tiene el llamado de Dios para ser su profeta, para predicar a la nación de Israel. Este pasaje autentica su ministerio, su llamado al ministerio como profeta, y también le da el sentido de qué es lo que va a hacer como profeta, cuál va a ser su razón de ser, cuál va a ser su objetivo, hacia dónde va a ir como profeta. Entonces vamos a ver hoy el capítulo número 6 de Isaías. Dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bien, esta es la palabra del Señor, y vamos a considerar un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Primero nos dice la Escritura que esto sucedió en el año en que murió el rey Uzías. Para tener un poco de trasfondo tenemos que saber quién es el rey Uzías. El rey Uzías está en el reino del sur y es del linaje de David, un descendiente de David. Todos los reyes del sur eran descendientes del rey David. Su nombre significa la fuerza del Señor, o el Señor es nuestra fuerza. Ahí está. Uzías empieza a reinar a la edad de 16 años, muy joven. Su padre muere, entonces él entra a la sucesión en el trono, siendo muy joven, y nos dice la Escritura que él anduvo en los caminos de Dios. Anduvo haciendo lo agradable delante de Dios, y Dios le dio fuerza. De ahí su nombre, Uzías. Dios le dio la fuerza para enfrentar a sus enemigos, a liberarlos. Enfrenta a los filisteos, enfrenta a unos árabes y tiene victoria.
fortifica la ciudad de Jerusalén, la fortalece, arma bien también a su ejército, de manera que tiene por ahí un primer ejército de 2.700 que está sobre un ejército todavía mucho mayor, pero este era el ejército que estaba como sus fuerzas principales de custodia del rey y de Jerusalén. Este rey Usías incluso tiene ingenieros que van a crear para él armamento. Dice que crea desde una especie de catapultas para lanzar piedras grandes, y les crearon también un tipo de ballesta para lanzar flechas. Entonces tenía ingeniería para la guerra, de manera que pues con esto formó un ejército impresionante, una fortaleza impresionante, llegó a ser un rey poderoso, su fama llegó hasta Egipto y a las naciones alrededor. De manera que Usías, empezando como un rey de 16 años, al paso de los años, llega a ser un rey poderoso, un rey digno de respeto a todo alrededor, que fortalece mucho al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empieza a tener un tiempo de esplendor, de fuerza, de poderse sentir seguros, y no solamente seguros, sino que además empiezan a prosperar, obviamente, porque todo aquel que está seguro ya puede dedicarse a todas las demás actividades de agricultura, de comercio, y todo esto prospera. Cuando hay inseguridad, son saqueados, no hay prosperidad, ¿verdad? Entonces viene con esto una prosperidad. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, donde si después quieren pueden leer con mayor detenimiento sobre el reinado de Usías. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y voy a llamar su atención al versículo 14 en delante. Dice, segundo de Crónicas 26, 14: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Ese se está refiriendo a Dios. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este es Usías. La fuerza del Señor está con él. Versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Quiso él hacer una función sacerdotal, y se le pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, bueno, dice, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esto es lo que le ocurrió. Usías se hizo poderoso, y entonces dijo: yo ya no necesito a nadie. Y él quiso estar delante de Dios ofreciendo incienso, él mismo, cuando no le correspondía a él. No tuvo respeto de la santidad del templo de Dios, y ahí, delante de los sacerdotes, le empezó a brotar lepra. Y la lepra era considerada entonces como algo inmundo ceremonialmente. Tuvo que salir del templo, siguió con lepra hasta que murió. No pudo volver al templo,
No solamente eso, sino que también era considerado inmundo socialmente, de manera que tuvo que aislarse de todos y no volvió al palacio. Su hijo tomó el lugar de rey y él gobernaba desde una casa, aislado de todos, sin tener contacto con la gente. Así vivió sus últimos años, fuera, después de haber sido un rey poderoso. Él estaba por allá solo y cuando iba de camino, si alguien se acercaba por ahí pasando, él tenía que gritar: ¡inmundo, inmundo!, para que la otra persona no se acercara, no viniera a saludarlo, no se le acercara. Él tenía que gritar su inmundicia y decir: soy indigno, soy impuro. Y así murió. Este era el rey Uzías. Y el día que murió el rey Uzías, tiene Isaías esta visión. Entonces tengamos en mente a un rey ayudado maravillosamente por Dios y se hizo poderoso, pero se ensoberbeció y fue puesto de lado como alguien inmundo, muere, y ahora Isaías va a ver a otro rey del que no se grita inmundo, inmundo, sino que se grita santo, santo, santo. Y este no es un rey que está alejado, sino alguien que está en su trono, glorioso, alto y sublime. Este es un rey ante el cual Isaías va a temblar. No es como estar ante el otro rey. Ahora, tratemos de pensarlo en términos humanos. No sé si alguna ocasión han estado en algún lugar donde hayan sentido que son pequeñitos ustedes, que se hayan sentido pequeños, indignos. A lo mejor ya grandes no, pero de chiquitos a lo mejor ir a ver al presidente, y van de niños, sientes así el palacio enorme, o ir a ver al gobernador, sientes la oficina enorme, y hay un cierto tipo de intimidación que tienen los palacios, porque están hechos para eso, para intimidar. Todo es grande, las escaleras, los leones a los lados, todo esto es grande para mostrar gloria, majestad, y para intimidar también al otro y hacerlo sentir respeto por el lugar. Ahora imaginen un lugar con reyes. Yo nunca he estado. La idea era esa. Este rey Uzías ya murió, el pueblo lo sepulta y todo en el sepulcro de los reyes, pero ahora Isaías va a estar ante un trono mucho más grande y sublime, que le va a hacer sentir pequeño, que lo va a hacer sentir indigno, pequeño, y que aquello es majestuoso. Vamos a ver la visión. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Aquí está el Señor, Adonai, y dice que está en un trono alto y sublime. La idea de los reyes era poner su trono alto. No sé si recuerden, por ejemplo, el de Salomón tenía 6 escalones para llegar a donde está él. La idea es que lo vean hacia arriba y que el otro se sienta pequeño. Bueno, aquí el trono de Dios está más alto que cualquier otro. Por eso es llamado el Altísimo, en el sentido de majestad, de honor. Así que ahí está Isaías, que se siente el bajísimo ante el Altísimo, alto y sublime. Y luego dice que no solamente estaba alto y sublime, sino que su manto real llegaba hasta la tierra, hasta el templo, hasta donde está el templo. Isaías tenía acceso al templo. Se piensa que era de las familias de los sacerdotes. No sabemos si estaba en el atrio o si estaba en el lugar santo. Tal vez estaba en el atrio y desde ahí ve aquella visión. Dios encima de su templo, con su trono alto y sublime. Ahí vio su gloria. Nos dice el apóstol Juan, ¿verdad?, que él vio su gloria.
Por encima de él había serafines. La palabra serafín está relacionado con una palabra hebrea que significa fuego. Normalmente se les asocia como seres angelicales rodeados de fuego o con resplandor de fuego. Así que imagínense que estaban ahí serafines y que cada serafín tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Esto de que daba voces, la idea es hablar con potencia. No es solamente decirlo o cantarlo o susurrarlo. No. La palabra aquí es proclamarlo a alta voz. Y ahí estaban con una voz potente. No imaginen esos ángeles de caricatura que hablan con una voz muy suavecita y dulce. Imaginen un ángel con una potencia que hace temblar los cimientos del templo. Que cuando dicen santo, 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 imaginen que este lugar empieza a sentirse que retumban los cimientos, tiemblan. ¿Alguna vez han escuchado voces potentes? Las voces potentes en la Biblia están relacionadas con autoridad. Y allá lo tenemos también en el Apocalipsis, cuando dice: entonces oí una gran voz. Una voz de potencia es una voz de autoridad. Y ahí están estas voces diciendo y alabando a Dios. La adoración es la función principal de estos serafines. Adoran al Señor por su carácter santo, santo, santo. Y le llaman Señor de los ejércitos. Normalmente este es un nombre que se le da a Dios como el Dios de los ejércitos, hablando en 2 sentidos. Que Él es el Dios que tiene ejércitos de ángeles, todas las huestes celestiales bajo su mando, pero también que Él es el Dios que tiene a todos los ejércitos de Israel bajo su mando. Es el Dios de los escuadrones de Israel. Así que, por un lado, Uzías murió. Uzías hizo un ejército poderoso y fue fuerte y famoso en toda la región con su ejército. Pero aquí se va a presentar al verdadero Señor de los ejércitos, Yahweh de Sabaoth, el Señor de los ejércitos por encima de cualquier rey humano. Santo, 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 eres separado del pecado, dedicado a mantener en alto su honor, su gloria. Adoran al Señor y reconocen su gloria y su majestad. Y por causa de su gloria es que ahora Isaías va a recibir una encomienda que tiene que ver con el juicio de Dios. El juicio de Dios hacia la nación de Israel que ha sido rebelde viene por causa de su santidad y de su gloria que llena toda la tierra. Su gloria que no puede ser pasada por alto, no puede ser pisoteada y no puede ser compartida con nadie, nos dirá más adelante Isaías. Su gloria de la cual nosotros muchas veces no somos conscientes. Nos dice en Romanos el apóstol Pablo que estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, como seres humanos. Y como seres humanos no nos interesa mucho la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino y manifestó su gloria. Y nos dijo qué tan importante es la gloria de Dios al morir en la cruz del Calvario, para que todos le glorifiquen a Él, para que Él sea exaltado. Y el templo se llena de humo. No solamente se estremecen los cimientos, sino que también se llena de humo. Este humo era normalmente representado de la presencia de Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando hacen el tabernáculo. Representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cuando se llenaba el templo de este humo, nadie podía entrar a servir, a ministrar, a ofrecer incienso, nada. Todos tenían que salirse, todos los sacerdotes iban hacia afuera y nadie podía entrar. Y ahí se quedaban solamente contemplando la majestad.
de Dios. Este es el Rey grande y temible, majestuoso. Y eso es lo que ve Isaías cuando él va a ser llamado al ministerio profético. Ve a Dios mismo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, soy muerto, pues siendo hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, y se han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La reacción de Isaías es de lamento. Ay de mí. Ellos tenían muy claro las palabras que le dijo Dios a Moisés cuando Moisés quería ver su gloria. Y Dios le dice: un ser humano no puede ver mi gloria y vivir, moriría. Y entonces Isaías dice: estoy muerto, he visto al Rey de gloria, es mi fin, estoy perdido, estoy acabado. ¿Sí? Salmo 24 nos dice, o es una oración del salmista que dice: Señor, ¿quién puede estar en tu lugar santo? Tú eres el Dios de gloria. Cantábamos ahorita, ¿verdad? ¿Quién puede estar en tu lugar santo? Pedro, cuando se dio cuenta en aquella pesca milagrosa de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que le dice: echa las redes y sacan. Él se queda espantado y dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Ahí se dio cuenta de repente, cuando ve la gloria de Cristo, de su pecado. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 7: ay de mí, yo soy vendido al pecado, miserable de mí. El apóstol Juan, cuando ve su visión en Apocalipsis, dice que cayó como muerto cuando vio la gloria de Dios. Cayó como muerto con el rostro hacia la tierra al ver la gloria de Dios. Isaías es consciente de su pecado. Dice: soy hombre de labios inmundos. Ahí está su conciencia de pecado. Sus labios inmundos están hablando de que su corazón es inmundo, pues como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Es una forma de decir: soy un pecador, soy inmundo, soy como Usías: inmundo, inmundo, Señor, no te me acerques, yo soy inmundo y tú eres santo, santo, santo. Y él dice: no puedo estar aquí en tu presencia, no puedo atreverme a acercarme a ti, soy inmundo, no soy digno de estar aquí. Había algunos reyes que incluso tenían leyes al respecto, de que nadie podía venir a su presencia sin ser llamado. Y si alguien venía a la presencia de un rey sin que él lo solicitara, la pena era la muerte. Esa persona podía morir, sea quien fuera. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de Esther, cuando dice cómo era una de las esposas del rey. Ni siquiera la esposa podía venir a la presencia del rey sin ser llamada. Y viene y dice: bueno, y si me mata, pues que me mate. Y se presenta ante el rey, y el rey le extiende su cetro, donde le muestra gracia, misericordia, le perdona. Le extiende su cetro y le dice: no vas a morir. Y aquí está Isaías delante de Dios, delante del gran trono, y él dice: soy hombre muerto. Estoy ante el Rey del universo y yo soy inmundo, como si tuviera lepra, como el rey que acaba de morir. Soy inmundo, no soy mejor que él. Yo soy inmundo y habito en un pueblo inmundo. Todo mi pueblo es inmundo. Y entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él
tocó mi boca. Con ese carbón toca su boca. Claro, debió de haber sido simbólico para que no se quemara. Y esto es lo que le dice este ser angelical: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Ese es como el cetro del rey Asuero con Esther, que le dice: no morirás, has hallado gracia delante de mí. Aquí Dios manda a uno de sus ángeles que le toque con este carbón y le dice: eres purificado, has sido perdonado, ha sido expiada tu culpa, eres limpio. ¿Cómo se siente Isaías? Está delante del Rey del universo y él está diciendo: ay de mí que ya soy muerto. Y de repente Dios le manda un mensajero que le dice: has hallado gracia, estás perdonado. Estás perdonado, realmente eres culpable y tu culpa, tu pecado ha sido perdonado. Puedes estar en mi presencia. ¿Cómo se siente Isaías? Aliviado, salvado, feliz. Ha sido perdonado su pecado por el Rey del universo. No por él, alguien más llevó su pecado. Hebreos capítulo 9 nos dice que todo esto que viene de la salvación mostrada en el templo está apuntando hacia Jesucristo. La salvación no viene de Isaías, no hay algo que él pueda hacer, no hay algo que él pueda ofrecer. La salvación viene de Dios y viene de este carbón tomado del altar del templo. Todo esto que tenemos en el templo está simbolizando la obra de Jesucristo, su muerte, su entrega por nosotros de una vez y para siempre para perdón de nuestros pecados, su resurrección, y por medio de él nos dice ahí Hebreos que nosotros tenemos entrada ante el trono celestial. De otra manera no podemos, pero gracias a la obra de Jesucristo nuestro pecado es perdonado y entonces somos santificados por Jesucristo. Tenemos así a otros profetas que les pasó lo mismo, como Jeremías. Nos dice que Dios toca la boca de Jeremías para que él pueda ser su mensajero, o como Daniel también, cuando está orando, también llega este hombre a tocarle un ángel y le dice: ha sido escuchado. Lo toca, lo fortalece, lo reanima, sigue adelante con el ministerio que va a realizar en estas últimas profecías. Así tenemos la obra del Señor. En la ley teníamos que todo aquel que tocara algo inmundo se contamina. Por ejemplo, si aquí hay algo sucio, digamos esta mesa es sucia, si yo la toco me ensucio, obviamente, ¿verdad? Entonces cualquiera que tocara algo inmundo, un animal muerto, un cadáver, cualquier cosa inmunda, si alguien toca lo inmundo, la persona se contamina y se vuelve inmunda. Pero en el caso de Dios, él toca lo inmundo y él no se contamina, sino purifica y santifica aquello que tocó. Y así vemos el ministerio del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán cuando viene un hombre con lepra que es inmundo y Jesús lo toca y le dice: sé limpio. Y entonces aquel que es santo, 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 purifica con su toque al que es inmundo. Aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre era considerada inmunda, no podía entrar al templo. Llega y toca el manto de Jesús, aunque sea el borde de su vestidura, y Jesús no se contamina y no es inmundo, sino ella es limpiada, santificada. Igual la mujer que traía a su niño muerto, Jesús lo detiene, lo toca y él no se contamina con el muerto, tocando muertos, sino al contrario, da vida y santifica.
Igual sucedía con los inmundos sociales, los que no eran inmundos ceremoniales. Por ejemplo, un cobrador de impuestos era un inmundo social, nadie se quería sentar ni juntar con él. Y Jesús se acerca y come con él. Y no se contamina, sino que lo purifica y se convierte aquel cobrador de impuestos. Igual con una prostituta, inmunda socialmente, y está a los pies, acariciándoles los pies de Jesús, y el fariseo diciendo: si Jesús supiera lo que es esta mujer, lo está contaminando al tocarla. Y dice: no, se purifica al tocar al santo, santo, santo. Se hace santo. La santidad, la santificación viene por el toque de Dios. La santificación no viene del hombre, la salvación no viene del hombre, viene de Dios. Y el camino a la santidad empieza con ese toque de Dios, el toque de aquel que es santo, 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 y viene y llega a la vida de las personas como tú y como yo y como los de aquel tiempo, inmundos. Y cuando nos toca, nos purifica. ¿Por qué? Porque ese pecado nuestro es cargado en la cruz en Cristo. Él llevó sobre sí mismo en su cuerpo los pecados de nosotros. Él los recoge y los toma sobre sí mismo. Es lo que va a decir más adelante Isaías. No nos adelantamos, pero es lo que va a decir sobre el siervo del Señor, quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Y aunque todos nos descarriamos, Él cargó con todos nuestros pecados, y por Él fuimos nosotros curados, santificados, salvados, justificados, por Él. De otra manera todos estaríamos como Usías, hasta el resto de nuestros días, inmundos, para tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Sería imposible, a menos de que fuera santificado, así como aquí Isaías es santificado. En especial a Isaías le es tocado sus labios, su boca, porque va a ser un profeta, alguien que va a hablar la palabra de Dios en el nombre de Dios hacia el pueblo. Así que él necesitaba su boca santificada. Versículo 8. Después de que sucede esta santificación, dice: oí la voz del Señor que decía. Ahora ya no es el ángel que le está diciendo algo, ahora es el Señor, el Rey sentado en el trono de gloria, majestuoso, glorioso. Y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está escuchando esta pregunta de parte de Dios. Dios está queriendo mandar a alguien como su mensajero, un mensajero que tenga los labios purificados. El rey debía de ser un mensajero de parte de Dios, pero el rey se había corrompido y ya murió. El rey ya se había corrompido y ya no podía ser su mensajero. Aquel hombre quedó fuera y Dios quería un mensajero al que hubiera purificado. Y entonces respondió Isaías. Aquí está su disposición a obedecer a Dios. Cuando Dios lo ha limpiado, lo ha perdonado, Él está listo para decir: heme aquí. Aquel que se le ha perdonado está a la disposición y a la orden del Rey. Ha sido perdonado, ha recibido la gracia de Dios y ahora está listo para obedecer, para servir. Heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios le dice cuál es su misión. Ve y di a este pueblo: escuchad bien pero no entendáis, mirad bien pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado o sanado. Esa es la misión de Isaías.
Una misión que le está diciendo Dios: vas a ir a hablar, pero van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero como que borroso. No se van a convertir. Tú ve y háblales. Algo más o menos como cuando vimos la misión de Jeremías, ¿verdad? ¿Qué te parece esa misión? Tú ve y te van a oír y no van a entender y no van a hacer caso y no se van a convertir y no van a ser curados, no van a ser sanados. ¿Qué les parece esa misión? Este pasaje ha sido tomado para muchas conferencias misioneras, el de heme aquí, envíame a mí, pero sin tomar luego el siguiente, donde dice: esta es la misión, vas a hablar y no van a escuchar. Obvio, porque el misionero no quiere hacer eso. Dice: ¿cómo? Al contrario, he escuchado a algunas personas decir: yo no quiero andar nada más esparciendo la palabra y que nadie se convierta. Yo quiero mejor escoger cuál es la buena tierra y ahí sembrar la semilla. Hablando de la parábola del sembrador, para no andarla tirando en el camino y en las piedras y entre espinos. Yo quiero escoger la buena tierra, porque quieren siempre fruto, y un fruto abundante. Aunque el Señor, ¿qué es lo que hizo? El Señor era el sembrador, y esparció la tierra, la semilla en el camino, y entre piedras, y entre espinas, y alguna también en buena tierra. Pero aquí Isaías tiene una misión que nadie de nosotros quisiéramos. Dice aquí en hebreo: Shimu Shamoa, oigan oír, es algo así como oigan bien. Les va a decir: oigan bien, y no van a entender. Es decir, les va a ser muy claro, les va a hablar muy claro y les va a decir: oigan bien, y no van a entender. Y vean muy bien, y no van a creer. No van a creer. Haz insensible su corazón, literalmente está diciendo: engorda el corazón. La imagen que está dando es como si el corazón se endurece con una capa de grasa, y luego otra capa de grasa y otra capa, y se hace insensible. Le picas y no duele el corazón porque tiene callo, ¿verdad? Tiene grasa. Es una imagen, no es como hoy las enfermedades que hay del corazón y todo eso. Luego dice: endurece sus oídos. La idea es: haz pesados sus oídos, que les pese oír. Nubla sus ojos es embadurna sus ojos, como si agarraras un poco de lodo. Y le dice a Isaías: tu misión va a ser echarles una capa de grasa a su corazón, echarle el lodo en sus ojos, y que sus oídos estén pesados, y háblales a ver si te oyen, a ver si ven, a ver si sienten. Dice: no van a sentir, no van a ver. Aquí hay una palabra de juicio, de endurecimiento, y eso es algo normal a través de los profetas, y es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo en su ministerio. Y dice: y entonces no van a hacer shub al Señor, no van a volverse, no van a dar la espalda a sus caminos para regresar. Ellos van a seguir. Tú les vas a hablar claro y fuerte, ellos van a ver, pero va a ser como si no entienden y como si tuvieran algo embarrado en los ojos. No van a entender, no van a convertirse, no van a dar la media vuelta hacia el Señor. Vamos a recordar las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 12. Fíjense cómo cierra el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio público. Estas son las últimas palabras públicas. Después de estas palabras, el Señor Jesucristo solamente va a estar en el aposento alto con sus discípulos, digámoslo así, en privado, ya no con el ministerio público. Va a estar encerrado, y después de eso va a ser aprendido y va a ser llevado a la crucifixión. Pero su predicación pública va a terminar aquí.
su ministerio público. Y el Señor Jesucristo va a decir, mi ministerio público fue como el de Isaías. Fue como el de Isaías. Vamos a leerlo en Juan capítulo 12, versículos 35 en delante. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. O sea, ya casi me voy de la escena pública. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Terminó su ministerio público. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ya esto nos lo explica el apóstol Juan, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenemos entonces que cuando alguien escucha la palabra de Dios, tiene dos respuestas que dar a ella. O se arrepiente o la rechaza. Hay dos opciones cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios. Como cualquiera de nosotros, en cualquier sentido, en cualquier reprensión, cuando alguien reprende a otra persona, tiene dos opciones. O se arrepiente de lo que estaba haciendo y reconoce, si es cierto, estoy mal. O se endurece y dice, no me hables de ese asunto. Y dice que no. Lo niega, hace lo que sea, patalea y se defiende por todos lados. La próxima vez que se le vuelva a hablar de ese mismo asunto, va a ser todavía más difícil que se arrepienta. Después de lo que ha dicho, va a decir, no, yo ya dije esto y lo sostengo, y va a seguir argumentando. Aquí estaban escuchando el Evangelio por parte de Cristo mismo, con señales, y no creían. Al endurecerse, su corazón se estaba cubriendo de una capa de grasa. Sus ojos se estaban embadurnando con lodo. Sus oídos estaban siendo pesados. Cada vez más. Y no creían. Con todo, hubo algunos que creyeron. Pero aquí había algo muy importante, que nos dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El arrepentirse no te trae gloria delante de Dios. El reconocerte pecador y confesar tus pecados no trae gloria delante de los hombres. El fuerte, el que no se arrepiente, el que sigue adelante, quiere la gloria de los hombres y desecha la palabra de Dios, que es escandalosa para el ser humano. Ama más las tinieblas que la luz. Entonces Isaías iba a tener un ministerio de este tipo, como después Jesús tuvo. Les dio de comer a la multitud, ellos probaron el pan, se saciaron, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y lo rechazaron. Y al hacer esto, endurecieron su corazón. Y la palabra de Jesús, que era para salvación, les resultó para condenación. Los enfrentó a una decisión, y en esa decisión los condenó. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Al que oye mis palabras y no las guarda, se endurece contra ella. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La intención de las palabras de Cristo era salvarlos. Pero el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa palabra que era para salvación, al ser rechazada, resulta ser una palabra de juicio para ellos mismos, endureciendo su corazón. Escuchaban, rechazaban, volvían a escuchar, y cada vez era más fácil volver a rechazar y volver a rechazar y endurecerse el corazón, hacérsele una capa gorda, embadurnarse los ojos, tener el corazón tan duro que no se pueden arrepentir. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Y entonces, ¿qué dijo Isaías? Señor, ¿hasta cuándo? Este tipo de pregunta era como un clamor por misericordia, como lo vemos en los salmos. Señor, ¿hasta cuándo? Ustedes pueden ver varios salmos, y cuando el salmista está preguntando, Señor, ¿hasta cuándo?, es una súplica por misericordia. Isaías está diciendo, pues, a este pueblo no le falta mucho para estar endurecido. Y él dice, misericordia, Dios. Y Dios le dice, mira, va a quedar la ciudad destruida, sin habitantes, completamente desolada. Todos se van a ir a la cautividad. Pero al final es como si hubiera cortado un roble o una encina y voy a dejar solamente el tronco. Y ese tronco será la simiente santa separada para el Señor. Esa será la salvación. De ahí va a venir. De ahí va a venir Cristo, el siervo del Señor. De ahí va a venir la salvación. Un remanente que es salvado por gracia. Cuando parece que todo está perdido, Dios dice, tengo misericordia, y va a haber un remanente salvado por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente por gracia de Dios, ese remanente va a ser salvado. Ese remanente, por eso nos dice Juan 12, que aunque la multitud no creía, había unos pocos que sí. Muchos son los que van en el camino a la perdición, pero unos pocos son los que se salvan. Muchos llamados, unos pocos los escogidos. Aquí nos está hablando de un grupo pequeño, como si el árbol enorme, alto, es cortado y queda solamente el tronquito. Y dice Dios, de ese tronquito voy a hacer crecer el más grande de todos los árboles, que será mi reino, basado en el retoño de ese tronquito. Más adelante nos va a decir que ese retoño es Jesucristo. Jesucristo, en quien está la salvación de judíos y de no judíos. La majestad de Dios es manifestada, y entonces Isaías tiene que responder. Ahora tiene un aliento, una esperanza. Él sabe que va a estar hablando y hablando y hablando, y en muchas maneras va a proclamar al Dios glorioso que él conoce, y va a proclamar el arrepentimiento. Él sabe que la gran mayoría no va a creer, pero también ahora sabe y tiene esperanza de que va a haber alguien que sí. Que va a haber alguien que sí. Que no van a ser destruidos por completo. Y esa es la esperanza del profeta que va a profetizar. Alguien de entre toda esa multitud va a creer, y de ahí Dios hará su obra, porque Él así lo ha querido. Ahora nosotros, hoy en día, siempre tenemos una respuesta hacia la palabra de Dios, una responsabilidad de responder a la palabra de Dios. No importa quiénes seamos, siempre somos enfrentados a responder a la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios nos es presentada,
por un estudio, por una predicación, por un comentario de nuestros hermanos unos a otros. Siempre tenemos una responsabilidad de responder ante ella. Nos dice el Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Seamos sensibles a la palabra de Dios. No podemos nosotros endurecernos. Seguido nos está diciendo: cuídense para que no sean engañados por el pecado y endurezcan su corazón y desechen a aquel que os amonesta desde los cielos. No endurezcáis vuestro corazón. Siempre que escuchemos la palabra de Dios, tenemos que ser humildes y decir como Isaías: heme aquí. Si el Señor nos muestra algo por su palabra que hay que hacer, heme aquí. Aquí estoy, Señor, a tus pies. Tú eres el Rey sublime. Tú eres el Rey del universo. Tú eres el Rey de gloria y majestuoso. Heme aquí. Heme aquí se ha vuelto ahora el llamado para todos los creyentes. Ya nosotros no estamos con un ministerio profético como el de Isaías. No tenemos una manifestación de este tipo, pero tenemos su palabra por medio de la cual Él nos enseña, nos habla, nos amonesta, nos instruye, y nosotros debemos responder a esta palabra. Tenemos siempre una responsabilidad para con la palabra de Dios, de responder y dar gloria a Dios, diciéndole: te creo, Dios, te quiero obedecer. Si he de dejar algo, quiero dejarlo, quiero arrepentirme, quiero volverme a ti. No quiero andar fuera de tus caminos, fuera de tu voluntad. Aquí empieza ahora sí el llamado de Isaías. ¿Qué va a venir más adelante? Muchas cosas a su vida, pero tiene que empezar aquí, viendo la gloria de Dios. Si tú no has creído en Cristo, Dios te habla y te llama al arrepentimiento y te dice que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Él tus pecados son perdonados, que tú eres limpio por la sangre de Jesucristo, su Hijo, y que ahora puedes ser su Hijo, completamente perdonado por la obra de Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Él es el que pagó por nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a recordar esto, que Él es aquel que dio su vida, que dio su sangre y que con ello nos ha santificado. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. De otra manera seríamos hombres muertos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la sangre de Cristo, hoy somos perdonados. Hoy gozamos de la dicha del perdón de Dios, de un perdón inmerecido, del perdón del Dios que es santo, santo, santo. Su gloria llena toda la tierra. Si tú no has recibido a Cristo, hoy es el día en que tú puedes conocer a Cristo, en que tú puedes creer en Él, en que tú puedes depositar tu fe en Él para siempre. Y puedes decir: Dios, me arrepiento de mis pecados. Reconozco eso, que soy pecador, que he hecho lo malo, que soy de labios inmundos, de corazón malo, tendiendo siempre hacia el mal, alejado de su gloria. Pero hoy por su sangre puedes ser perdonado y gozar de vida eterna, de gozar de comunión con el Padre y unos con otros aquí en la tierra. Si gustan, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por su sacrificio en la cruz a favor nuestro, que de una vez y para siempre quita nuestro pecado, y que nos dice, como dijo aquel serafín a Isaías: tu pecado ha sido quitado, ha sido perdonado, ha sido expiado por alguien, que es Cristo. Y
que nos puede decir ahora, bueno, ¿y a quién enviaré? Y ahora Dios, a esos que ha limpiado y santificado, nos llama y nos dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a dar mi mensaje? ¿Qué podemos nosotros decir? Este mensaje es digno de ser recibido por todos. Este mensaje es digno de ser conocido por todos. Porque Cristo salvó, decía el apóstol Pablo, al primero de todos los pecadores, de pura gracia. Y esto lo deben de conocer otros, que pueden ser salvados por la obra de Cristo, de pura gracia. Es un mensaje digno de ser proclamado y de ser recibido por todos, aunque sabemos que no todos escucharán y se convertirán, pero hay unos que sí. Y decía el apóstol Pablo, por amor a los escogidos todo lo soporto, y voy a predicar porque sé que allá afuera hay algunos escogidos, algunos que serán de ese tronco, de ese remanente, que confiarán en Cristo, y eso nos lleva a compartir el Evangelio a otros. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Gracias por su cuerpo partido, gracias por su sangre derramada, porque nosotros, siendo pecadores, estábamos lejos de ti, muertos en delitos y pecados, ajenos a tu vida, ajenos a tu palabra. No nos importaba tu gloria. Señor, y en Jesucristo tú nos has dado vida, nos has dado perdón. Ahora nos gozamos en tu salvación y ahora podemos vivir en comunión contigo y en comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, y ayúdanos también que como iglesia podamos proclamar tu salvación a otros, que otros más en esta ciudad se conviertan a ti. Señor, ayúdanos, queremos participar en tu obra de salvación, predicando en esta zona y en las ciudades vecinas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, sabiendo que tú quieres que tu reino se extienda. Gracias, Dios, te damos por tu grande salvación. Bendito seas. Tú eres glorioso, maravilloso, majestuoso. Tú eres el Rey eterno, fiel, inmortal, el que habita en luz inaccesible. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Y Señor, delante de ti venimos y rendimos nuestra adoración, nuestras vidas para tu gloria. Muchas gracias por Jesucristo. Amén. Comamos, hermanos, y bebamos. Bebemos la copa de la comunión gracias a que Cristo bebió la copa amarga en la cruz, la copa de la ira de Dios, para que nosotros bebamos en comunión, en plenitud de comunión unos con otros y con Dios. Nuestras almas descansan porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora hay gozo en la vida porque Él nos ha perdonado. Ahora la vida se ve diferente gracias a Cristo. Gracias a Cristo tenemos esperanza, tenemos sentido en la vida. Gracias a Cristo nuestro corazón es circuncidado, se le quita toda esa grasa. Nos dice que nos da un corazón nuevo, sensible a Dios, sensible a su palabra, sensible a su gloria, sensible al pecado para que nos duela y no le ofendamos, sensible para querer lo que Él quiere y aborrecer lo que Él aborrece.
Nos abre los ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Nos abre los ojos para que podamos ya no estar embadurnados, sino ver con toda claridad, no solamente el lugar que ocupan las cosas presentes, sino también hacia lo porvenir. Y nos hace que nuestros oídos no sean pesados, sino que ahora queremos oír la voz del Señor. Cultivemos estos sentimientos en nuestro corazón. No dejemos que el pecado y el engaño de este mundo nos estorbe, nos engruese, nos ciegue, nos insensibilice. Desechemos todo aquello, sea pecado, sea amargura, sean distracciones, para que nosotros podamos ser en todo momento sensibles a la voz de Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo, a la comunión de los hermanos, a los medios de gracia que Él ha provisto para que nosotros andemos todos a la madurez, todos a agradar al Señor de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.